Hubo un momento en la historia en el que un hombre caminó por las calles polvorientas de Jerusalén y vio algo que le hizo arder el alma. No era la pobreza lo que le indignaba, aunque la pobreza abundaba en cada esquina como una plaga sin remedio. No era la injusticia romana, aunque Roma oprimía con mano de hierro a un pueblo que ya no recordaba lo que significaba respirar sin miedo. Lo que hizo estallar su corazón fue ver cómo el templo, ese lugar que debería ser refugio del espíritu, se había convertido en un mercado donde los cambistas contaban monedas mientras los pobres quedaban afuera, mirando desde la distancia, sintiendo que Dios mismo les había cerrado las puertas. ¿Acaso no es irónico que el lugar donde debería encontrarse lo divino se convirtiera en el bastión de lo comercial? ¿No será que desde entonces la humanidad confundió la magnificencia arquitectónica con la grandeza espiritual, creyendo que Dios habita en muros dorados cuando en realidad solo puede encontrarse en el silencio de un corazón honesto? Jesús entró al templo y volcó las mesas de los mercaderes. El sonido de las monedas cayendo contra el suelo de piedra debió resonar como un trueno en medio de aquel espacio sagrado. Los cambistas retrocedieron, asustados no por la violencia física, sino por la furia moral de un hombre que se atrevía a desafiar el sistema. Porque aquello no era solo comercio, era el corazón mismo de una estructura de poder que se sostenía sobre la idea de que Dios necesitaba intermediarios, que la divinidad requería transacciones, que el acceso al cielo tenía un precio en monedas de plata. ¿Por qué aceptamos con tanta facilidad que lo sagrado pueda comprarse? ¿No será que la humanidad siempre prefirió pagar por la salvación antes que transformarse desde dentro? ¿Qué dice de nosotros que convirtamos cada templo en un lugar donde se comercia con la esperanza de los desesperados? Las palabras que Jesús pronunció aquel día fueron como latigazos contra siglos de hipocresía institucionalizada. «Mi casa será llamada casa de oración», dijo, citando a los profetas antiguos, «pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Cueva de ladrones, no mercado, no lugar de intercambio, no centro de administración religiosa. Ladrones. La palabra cortaba como una espada porque revelaba la verdad desnuda. Aquellos que se presentaban como guardianes de lo divino eran en realidad saqueadores de la fe ajena, transformando el anhelo espiritual en ganancia material. ¿Cuántas veces en la historia de la humanidad hemos visto repetirse este patrón? ¿Cuántas instituciones que comenzaron como movimientos de liberación terminaron siendo cárceles doradas para el espíritu? ¿No será que el poder religioso siempre tiende a traicionar el mensaje original porque el poder mismo es incompatible con la verdad espiritual? Y aquí, en este momento preciso de la historia, surge una pregunta que debería hacernos temblar. ¿Por qué la Iglesia Católica, esa institución que dice seguir a Jesús, construyó durante siglos los templos más ostentosos que el mundo haya visto? ¿Por qué el Vaticano, ese pequeño estado dentro de Roma, acumula tesoros que podrían alimentar a millones mientras predica la humildad? ¿No es esta la contradicción más obscena de la historia religiosa occidental? Un hombre que vivió sin tener dónde recostar su cabeza, que censuró la riqueza en el templo, que dijo claramente que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos, terminó siendo representado por una institución que acumula oro, que viste con sedas púrpura, que se sienta en tronos mientras el mundo sufre. ¿Cómo ocurrió esta transformación? ¿Cómo se pervirtió tan completamente el mensaje original? Para entender esta traición necesitamos viajar en el tiempo, necesitamos mirar con ojos despojados de la neblina que 2000 años de propaganda institucional han tejido sobre nuestras mentes. Necesitamos preguntarnos qué decía realmente aquel hombre de Nazaret sobre los templos, sobre la riqueza, sobre la ostentación religiosa.
Y aquí es donde la cosa se pone peligrosa, donde las aguas se vuelven turbias, porque lo que Jesús dijo y lo que la Iglesia enseña son dos cosas radicalmente diferentes, tan opuestas que parecen provenir de universos paralelos. ¿Por qué esta divergencia? ¿Qué intereses se ocultaban detrás de la necesidad de transformar un mensaje de liberación en una doctrina de control? Jesús nunca habló de construir catedrales. Jamás. Pueden buscar en cada evangelio, pueden leer cada palabra que se le atribuye y no encontrarán un solo pasaje donde diga: construyan templos magníficos, acumulen riquezas en mi nombre, levanten estructuras de mármol y oro para que el mundo sepa que son mis seguidores. No existe. Lo que sí encontrarán es exactamente lo contrario. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo. 2 o 3, no 2000, no 3000, no una multitud reunida en una basílica de dimensiones imperiales. 2 o 3. La implicación es devastadora. Dios no necesita espacios grandiosos, no requiere arquitectura monumental, no pide pompa ni ceremonia. La presencia divina, si es que existe tal cosa, habita en la intimidad del encuentro humano genuino, no en la grandiosidad que impresiona los ojos, pero vacía el corazón. Más revelador aún es lo que Jesús dijo sobre el propio templo de Jerusalén, ese edificio que los judíos consideraban la morada de Dios en la tierra. Cuando los discípulos, impresionados por la magnificencia de la construcción, le señalaron las enormes piedras y la belleza arquitectónica del templo, Jesús respondió con palabras que debieron sonar como una blasfemia. ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No estaba haciendo una predicción histórica neutral. Estaba diciendo algo mucho más profundo. Que la religión institucionalizada, representada por ese templo imponente, estaba destinada a caer porque había perdido su propósito original. El templo ya no era un lugar de encuentro con lo divino, sino un símbolo de poder terrenal, una estructura política disfrazada de espiritualidad. ¿No suena familiar? ¿No es exactamente lo que ocurrió con la Iglesia Católica siglos después? Y aquí aparece una figura en la historia que se atrevió a decir en voz alta lo que muchos pensaban en silencio. Un hombre que fue excomulgado, expulsado de su comunidad, maldecido por atreverse a cuestionar lo que no debía cuestionarse. Baruch Spinoza, el filósofo judío de Ámsterdam, que en el siglo XVII desató una revolución intelectual al aplicar la razón a las escrituras sagradas. Spinoza leyó los textos bíblicos no como un creyente obediente, sino como un investigador implacable de la verdad. Y lo que descubrió fue tan perturbador que las autoridades religiosas de su tiempo prefirieron silenciarlo antes que debatir sus argumentos. ¿Qué vio Spinoza que nosotros, cegados por siglos de condicionamiento, no podemos ver? ¿Qué verdades reveló que siguen siendo demasiado peligrosas para ser reconocidas abiertamente? Spinoza entendió que la religión organizada nunca fue realmente sobre Dios. Fue sobre poder, fue sobre control, fue sobre crear una estructura que mediara entre lo humano y lo divino, convenciendo a las masas de que necesitaban intermediarios para acceder a la verdad espiritual. Los sacerdotes, los obispos, los papas, todos ellos no son servidores de Dios, sino administradores de un sistema que se perpetúa a sí mismo. Y ese sistema requiere templos magníficos, porque la magnificencia impresiona, porque la pompa intimida, porque la ostentación crea una distancia psicológica entre lo común y lo sagrado, que hace que la gente se sienta pequeña, indigna, necesitada de mediación. No es genial como estrategia de dominación. ¿No es perfectamente diabólico construir edificios tan imponentes que quien entre en ellos se sienta automáticamente inferior, necesitado de guía, incapaz de acceder directamente a lo divino? Pensemos en esto con claridad brutal.
Si Jesús realmente hubiera querido que sus seguidores construyeran templos lujosos, ¿no lo habría dicho explícitamente? ¿No habría dado instrucciones detalladas sobre arquitectura sagrada como lo hizo Moisés con el tabernáculo? Pero no lo hizo. Todo lo contrario. Su vida entera fue un testimonio contra la ostentación religiosa. Nació en un establo, no en un palacio. Predicó en montañas y orillas de lagos, no en templos. Eligió pescadores como discípulos, no sacerdotes educados. Murió en una cruz romana, el método de ejecución reservado para los criminales más despreciados, no en la comodidad de una cama rodeado de lujos. Todo en su existencia gritaba: el camino espiritual no pasa por lo material, la verdad no se encuentra en la magnificencia externa, sino en la transformación interna. ¿Por qué entonces la Iglesia hizo exactamente lo contrario de lo que su fundador enseñó con su vida? La respuesta es más simple y más terrible de lo que queremos admitir, porque la Iglesia nunca fue realmente sobre seguir a Jesús. Fue sobre usar la imagen de Jesús para construir un imperio terrenal, y los imperios necesitan símbolos de poder. Necesitan edificios que afirmen su dominio sobre el paisaje físico y mental de las personas. Las catedrales góticas que se elevan hacia el cielo no son expresiones de fe, son declaraciones de autoridad. Cada piedra labrada, cada vidriera colorida, cada estatua de mármol dice lo mismo. Nosotros controlamos el acceso a Dios. Nosotros somos los guardianes del cielo y el infierno. Obedézcanlos o condénense eternamente. ¿No es esto exactamente lo que Jesús denunció cuando volcó las mesas en el templo? ¿No es esto precisamente la cueva de ladrones que él condenó? Spinoza vio esto con una claridad que todavía nos ciega por su intensidad. En su obra Tratado Teológico Político, desmanteló sistemáticamente la idea de que las instituciones religiosas fueran necesarias para la vida espiritual. Argumentó que la verdadera religión es interna, que consiste en la justicia y la caridad, no en ceremonias, ni dogmas, ni edificios. Mostró cómo los líderes religiosos a lo largo de la historia habían manipulado las escrituras para justificar su poder, cómo habían inventado doctrinas que no tenían base en los textos originales, cómo habían transformado un mensaje de liberación en un instrumento de opresión. Por esto fue excomulgado, por esto fue maldecido. Por esto, las autoridades prohibieron sus libros, y su nombre se convirtió en sinónimo de herejía. Pero ¿quién era realmente el hereje? ¿El que señalaba la corrupción o los que la perpetuaban? Cuando miramos las basílicas vaticanas, cuando vemos la riqueza acumulada en nombre de un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, algo dentro de nosotros debería romperse. Algo debería quebrarse en nuestro interior al contemplar esta contradicción monstruosa. El Papa, que se supone es el vicario de Cristo en la tierra, vive en un palacio rodeado de tesoros incalculables mientras millones de sus fieles pasan hambre. ¿Qué habría dicho Jesús de esto? ¿Qué habría hecho si entrara al Vaticano como entró al Templo de Jerusalén? ¿Acaso no voltearía las mesas nuevamente? ¿No condenaría con la misma furia moral esta acumulación obscena de riqueza en su nombre? Pero aquí viene la parte más perturbadora de esta historia. La verdad que la Iglesia ha trabajado incansablemente para ocultar durante 2000 años. Jesús no solo no defendió los templos lujosos, los condenó activamente. Y la Iglesia lo sabe, los teólogos lo saben, los historiadores lo saben. Pero este conocimiento debe permanecer enterrado, porque reconocerlo públicamente sería reconocer que toda la estructura institucional del catolicismo se construyó sobre una traición fundamental al mensaje de su fundador. ¿Cómo puede una institución admitir que traicionó completamente los principios de aquel en cuyo nombre existe? ¿Cómo puede el Vaticano reconocer que sus basílicas doradas son monumentos no a la fe, sino a la apostasía? Esta no es una pregunta retórica vacía.
Es la pregunta central que debería obsesionarnos. Porque si la Iglesia mintió sobre algo tan fundamental, ¿sobre qué más mintió? Si transformó a un profeta que condenaba la riqueza en la justificación para acumularla, ¿qué otras transformaciones realizó? ¿Qué otras doctrinas inventó? ¿Qué otras verdades suprimió? La respuesta a estas preguntas es tan perturbadora que la mayoría de la gente prefiere no hacerlas. Prefiere aceptar la narrativa oficial. Creer que de alguna manera misteriosa los templos lujosos son compatibles con el mensaje de Jesús, que la riqueza institucional es diferente a la riqueza personal, que el poder eclesiástico es espiritualmente legítimo, aunque materialmente indistinguible del poder temporal. Pero estas racionalizaciones no resisten el más mínimo escrutinio lógico. Son castillos de naipes que se derrumban ante el primer soplo de pensamiento crítico. Y aquí es donde Spinoza se vuelve indispensable para entender nuestra situación actual. Porque Spinoza no era un ateo que atacaba la religión desde fuera. Era un creyente profundo que atacaba la corrupción religiosa desde dentro del compromiso espiritual. Él entendió que la crítica más devastadora a la religión institucional no viene del materialismo, sino de la espiritualidad auténtica. Es el verdadero buscador espiritual quien reconoce que las instituciones religiosas son obstáculos para la verdad, no caminos hacia ella. Es quien realmente anhela lo divino, quien se rebela contra los intermediarios que cobran peaje por el acceso a Dios. ¿No es esto lo que Jesús mismo enseñó cuando dijo que el reino de Dios está dentro de ti, no en templos hechos por manos humanas? Piensen en la audacia de este mensaje original. Piensen en lo revolucionario que era decir que cada persona tiene acceso directo a lo divino, que no necesitas sacerdotes, que no necesitas templos, que no necesitas ceremonias elaboradas, ni vestimentas sagradas, ni jerarquías eclesiásticas. Solo necesitas honestidad, compasión, justicia. Eso es todo. La verdadera religión, según Jesús, es amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. No menciona ni una vez la necesidad de catedrales góticas, ni de ornamentos de oro, ni de títulos eclesiásticos, ni de estructuras de poder religioso. Todo eso vino después, inventado por hombres que vieron en el mensaje de Jesús no una verdad para vivir, sino una oportunidad para dominar. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza señaló cuando dijo que los profetas habían sido convertidos en ídolos y sus palabras en instrumentos de control? La historia de cómo ocurrió esta transformación es una de las narrativas más fascinantes y aterradoras de la civilización occidental. En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, sus seguidores se reunían en casas, en cuevas, en lugares secretos, porque eran perseguidos por Roma. No tenían templos porque no necesitaban templos. Su fe era interna, comunitaria, basada en la experiencia compartida de vivir según principios radicalmente diferentes a los del imperio que los rodeaba. Pero entonces algo cambió. En el año 313, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. O más exactamente, Constantino vio en el cristianismo una herramienta política perfecta para unificar su imperio fragmentado. ¿Qué mejor manera de controlar a las masas que convertir su religión en religión de Estado, que transformar un movimiento subversivo en un pilar del establishment? Con Constantino comienza la gran traición, porque para que el cristianismo funcionara como religión de Estado, tenía que parecerse a las religiones de Estado existentes. Necesitaba templos imponentes como los templos romanos. Necesitaba una jerarquía clara como la jerarquía imperial. Necesitaba pompa y ceremonia que impresionara a las masas y legitimara el poder político. Así que comenzó la construcción de basílicas, se establecieron los primeros obispados poderosos, se creó toda la parafernalia institucional que hoy asociamos con el catolicismo.
y con cada piedra que se colocaba en estos nuevos templos, el mensaje original de Jesús se enterraba más profundo bajo capas de poder, tradición y dogma. ¿Fue esto accidental? ¿Fue esto un desarrollo natural? ¿O fue una transformación deliberada, una perversión consciente del mensaje original para servir a intereses políticos? Spinoza argumentaría que fue absolutamente deliberado, que los líderes religiosos sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando construyeron este sistema, que no eran tontos engañados por su propia retórica, sino arquitectos conscientes de una estructura de dominación. Y la evidencia histórica lo respalda. Los debates teológicos de los primeros concilios de la Iglesia no eran sobre verdad espiritual, sino sobre poder político. ¿Quién tendría autoridad para interpretar las Escrituras? ¿Qué doctrinas serían declaradas ortodoxas y cuáles heréticas? ¿Cómo se estructuraría la jerarquía eclesiástica? Estas eran preguntas de poder, no de fe. Y las respuestas que se dieron siempre favorecieron la centralización del control, la creación de una estructura que podía ejercer dominio sobre la vida espiritual de millones. ¿No es esto exactamente lo que Jesús habría rechazado? Y así llegamos a un momento crucial en esta narrativa, un punto de inflexión en la comprensión. Porque si aceptamos que la Iglesia traicionó el mensaje de Jesús, si reconocemos que los templos lujosos son el símbolo visible de esa traición, entonces tenemos que enfrentar una pregunta aún más perturbadora. ¿Qué más de lo que la Iglesia enseña es falso? Si mintieron sobre algo tan fundamental como la actitud de Jesús hacia la riqueza y los templos, mintieron también sobre el cielo y el infierno. Mintieron sobre la salvación. Mintieron sobre el pecado. Mintieron sobre la divinidad misma de Jesús. Esta es la pendiente resbaladiza que las autoridades religiosas temen tanto, la razón por la cual silenciaron a pensadores como Spinoza con tanta violencia. Porque una vez que empiezas a cuestionar, una vez que aplicas la razón a los dogmas, todo el edificio de la fe institucional comienza a tambalearse. Spinoza no solo cuestionó, desmanteló. En su análisis de las Escrituras mostró que estaban llenas de contradicciones, que habían sido editadas y reescritas múltiples veces, que no podían ser tomadas literalmente como la palabra directa de Dios. Demostró que muchas de las doctrinas centrales del cristianismo no tenían base en los textos originales, sino que habían sido inventadas siglos después por teólogos con agendas políticas. Reveló que el concepto mismo de milagro era problemático, que atribuir a Dios la violación de las leyes naturales era en realidad degradar a Dios al nivel de un mago cósmico. Y lo más peligroso de todo, argumentó que la verdadera espiritualidad no requería ni iglesias, ni sacerdotes, ni ceremonias, que era una cuestión de vivir éticamente según la razón y la compasión. ¿Pueden imaginar cómo sonaron estas palabras para las autoridades eclesiásticas? ¿Pueden entender por qué lo consideraron más peligroso que cualquier ejército invasor? Porque Spinoza atacaba la raíz misma del poder religioso, la idea de que es necesario. Mostraba que toda la estructura institucional de la Iglesia era superflua, que era peor que superflua, que era activamente dañina para la vida espiritual genuina. Si Spinoza tenía razón, entonces los templos lujosos no eran solo innecesarios, sino obscenos. Los obispos no eran servidores de Dios, sino parásitos del anhelo espiritual humano. El Papa no era el vicario de Cristo, sino el heredero de una tradición de traición, que comenzó cuando la Iglesia decidió servir al poder en lugar de a la verdad. ¿Pueden entender ahora por qué excomulgaron a Spinoza? ¿Por qué prohibieron sus libros? ¿Por qué incluso hoy, casi 400 años después de su muerte, sus ideas siguen siendo consideradas peligrosas por las instituciones religiosas? Y aquí, justo aquí en este punto de nuestra reflexión, deberíamos detenernos y preguntarnos algo personal. ¿De dónde estás leyendo esto ahora mismo? ¿En qué ciudad?
¿En qué país te encuentras mientras estas palabras penetran tu conciencia? ¿Qué hora es en tu rincón del mundo mientras contemplas estas verdades incómodas? Escribe en los comentarios tu ubicación y la hora, porque esto que estamos haciendo no es solo leer, es participar en una conversación que cruza fronteras, que trasciende el tiempo, que conecta mentes dispersas por el planeta, pero unidas en la búsqueda de verdad. Y si estas palabras resuenan contigo, si sientes que algo en tu interior se despierta al leerlas, comparte esto con alguien cercano. No para convertirlo, sino para invitarlo a pensar, para ofrecerle la posibilidad de ver lo que tú estás viendo. Porque la verdad no se impone, se comparte. Y en ese acto de compartir, en ese gesto simple de decir, mira esto, piensa sobre esto, ejercemos nuestra libertad más fundamental, la libertad de buscar y de ayudar a otros a buscar. Que las bendiciones que fluyen cuando compartimos la verdad caigan sobre tu familia, sobre tus seres queridos, sobre todos aquellos que tienen el coraje de cuestionar lo que siempre les dijeron que no debían cuestionar. Continuemos entonces con nuestra indagación, porque apenas hemos arañado la superficie de esta traición histórica. Necesitamos entender cómo la Iglesia justificó la construcción de templos lujosos a pesar de las palabras claras de Jesús contra ellos. Necesitamos examinar la retórica, las racionalizaciones teológicas, los argumentos que se utilizaron para convencer a millones de fieles de que gastar fortunas en basílicas era de alguna manera un acto de fe y no una obscenidad moral. Porque aquí está el genio perverso del sistema. La Iglesia no simplemente ignoró el mensaje de Jesús, lo invirtió. Tomó un profeta que condenaba la ostentación y lo convirtió en la justificación para la ostentación más grandiosa que el mundo haya visto. El argumento central que la Iglesia ha utilizado durante siglos es este: los templos magníficos glorifican a Dios. Cuanto más hermoso el edificio, cuanto más oro y mármol y arte se inviertan en él, más honramos al Creador. Suena piadoso, ¿verdad? Suena como una expresión legítima de devoción, pero examinémoslo con la lógica despiadada que Spinoza aplicaría. Si Dios es infinito, si es omnipotente, si es el creador del universo entero, ¿necesita realmente que construyamos edificios para glorificarlo? ¿Se siente Dios más glorificado por una catedral gótica que por una flor silvestre, por un altar de oro que por el cielo estrellado? La idea misma es absurda cuando la examinas racionalmente. Es antropomorfizar a Dios de la manera más grotesca, proyectar sobre lo divino los valores humanos de pompa y ceremonia que Jesús explícitamente rechazó. Pero hay algo aún más insidioso en este argumento. Porque si aceptamos que los templos lujosos glorifican a Dios, entonces automáticamente creamos una jerarquía espiritual basada en la riqueza material. Las iglesias pobres serían menos agradables a Dios que las iglesias ricas. Los fieles, que solo pueden ofrecer sus oraciones en edificios modestos, estarían en desventaja espiritual comparados con aquellos que pueden adorar en basílicas doradas. ¿Ven cómo esto contradice completamente el mensaje de Jesús, de que Dios no hace acepción de personas, que el pobre es tan valioso como el rico, que lo que importa es el corazón y no las apariencias externas? La lógica de los templos lujosos reproduce en el ámbito espiritual las mismas desigualdades que existen en el ámbito material, legitimando la idea de que la riqueza es señal de favor divino. ¿No es esto exactamente lo opuesto de lo que Jesús enseñó cuando dijo que los primeros serán últimos y los últimos primeros? Spinoza vio con claridad meridiana que esta inversión del mensaje original no era un error, sino una estrategia. Los templos lujosos sirven múltiples propósitos para el poder eclesiástico. Primero, impresionan a las masas y las hacen sentir pequeñas e insignificantes ante la grandeza de la institución. Segundo,
absorben enormes recursos que de otra manera podrían usarse para el verdadero trabajo espiritual de ayudar a los necesitados. Tercero, crean empleos y dependencia económica, ligando el bienestar material de miles de artesanos y trabajadores a la continuación del sistema. Cuarto, son marcadores territoriales de poder, declaraciones visibles de que esta o aquella región está bajo el dominio de la Iglesia. Y quinto, lo más importante, distraen de la pregunta fundamental que toda persona espiritual debería hacerse. ¿Qué significa realmente vivir una vida según principios divinos? Al enfocar la atención en la magnificencia externa, la Iglesia desvía la mirada de la pobreza interna, del vacío espiritual que ninguna cantidad de oro puede llenar. ¿Y qué hay de los argumentos históricos que la Iglesia presenta? ¿Qué hay de la afirmación de que las catedrales medievales educaban a un pueblo iletrado a través de sus vitrales y esculturas, que eran Biblias en piedra para quienes no podían leer? Este argumento tiene cierto mérito histórico, pero colapsa bajo examen más profundo, porque incluso si aceptamos que las imágenes religiosas tenían valor educativo, eso no requería acumular fortunas en oro y piedras preciosas. Podías educar con frescos en paredes simples, con esculturas en madera local, con vitrales menos elaborados. La ostentación iba mucho más allá de cualquier función educativa y entraba claramente en el territorio del exceso pecaminoso que Jesús condenó. Y además, tenemos que preguntarnos, ¿a quién realmente educaban estas imágenes? ¿Enseñaban el mensaje radical de Jesús sobre la justicia social y la renuncia a la riqueza? ¿O enseñaban obediencia a la jerarquía eclesiástica, miedo al infierno y sumisión al sistema? La mayoría de las representaciones artísticas en las catedrales servían para reforzar la autoridad de la Iglesia, no para liberar el pensamiento crítico de los fieles. Pero profundicemos aún más en esta cuestión, porque aquí se esconde una de las hipocresías más flagrantes de la historia religiosa. La Iglesia Católica, mientras construía sus basílicas doradas, predicaba a los fieles comunes la virtud de la pobreza. Decía a los campesinos que su sufrimiento material era temporario y que serían recompensados en el cielo. Exaltaba la figura de santos que vivieron en pobreza extrema como modelos a seguir. Pero ella misma, la institución, no seguía estos consejos. No practicaba lo que predicaba. Esta hipocresía no pasó desapercibida para los contemporáneos. Los movimientos heréticos medievales, desde los cátaros hasta los valdenses, criticaban precisamente esta contradicción. Señalaban que una iglesia rica no podía ser la iglesia de Cristo. Y la respuesta de la institución fue brutal. Cruzadas, inquisiciones, hogueras. Miles fueron masacrados por atreverse a señalar que el emperador estaba desnudo. ¿Por qué tanta violencia si las críticas carecían de fundamento? ¿Por qué la necesidad de silenciar con fuego y espada si la verdad estaba del lado de la Iglesia? Parte 2. La historia de cómo la Iglesia transformó el mensaje de un carpintero itinerante en la justificación para el mayor acaparamiento de riqueza que el mundo había visto hasta entonces. Es una historia de violencia epistémica, de manipulación textual, de traducción interesada y de simple falsificación. Y aquí es donde Spinoza se vuelve absolutamente crucial para nuestra comprensión, porque él fue uno de los primeros en aplicar métodos críticos históricos al estudio de las Escrituras. No las trataba como textos sagrados intocables, sino como documentos humanos que debían ser analizados, contextualizados, cuestionados. ¿Qué descubrió en este proceso? Que las Escrituras habían sido editadas repetidamente para servir a los intereses de quienes detentaban el poder religioso, que versículos habían sido añadidos, otros eliminados, significados alterados a través de traducciones tendenciosas, que nada de lo que nos llega como palabra divina es realmente tan divino
como pretende ser. Tomemos un ejemplo específico que ilumina cómo operaba esta manipulación. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas». La Iglesia tradicionalmente ha interpretado esto como referencia al cielo, a la vida después de la muerte. Pero examinado en contexto podría significar algo muy diferente, que hay muchos caminos válidos hacia la verdad espiritual, que la casa del Padre no es un lugar, sino una metáfora para la diversidad de experiencias espirituales auténticas. Esta segunda interpretación socavaría la afirmación de la Iglesia de ser el único camino válido hacia Dios. Así que naturalmente fue suprimida en favor de la lectura que legitimaba el poder institucional. Spinoza demostró que este patrón se repetía una y otra vez a través de las Escrituras. Pasajes que podían leerse de múltiples maneras siempre se interpretaban de la manera que más favorecía a la institución eclesiástica. ¿Es esto honestidad intelectual o manipulación deliberada? Cuando Jesús dijo: «Mi reino no es de este mundo», estaba haciendo una declaración radical sobre la naturaleza del poder espiritual, que no se mide en términos políticos o materiales. Pero la Iglesia tomó esta misma frase y la usó para justificar su acumulación de poder terrenal. El argumento era perversamente inteligente. Si el reino de Jesús no es de este mundo, entonces su representante en la tierra, el Papa, puede legítimamente ejercer poder en este mundo sin contradecir las palabras de su maestro. Es un ejemplo perfecto de lo que los lógicos llaman una falacia non sequitur, donde la conclusión no se sigue de las premisas. Pero funcionó. Durante más de 1000 años, funcionó porque la mayoría de la gente no tenía las herramientas intelectuales para detectar el engaño, porque los que sí las tenían eran silenciados, porque el sistema completo estaba diseñado para perpetuarse sin permitir crítica genuina. Y aquí tenemos que confrontar una verdad dolorosa sobre la naturaleza humana. La mayoría de nosotros preferimos creer cuentos reconfortantes que enfrentar realidades incómodas. Es más fácil aceptar que la Iglesia es una fuerza de bien en el mundo, que sus templos son expresiones de fe genuina, que sus líderes son hombres santos guiados por Dios. Es mucho más difícil aceptar que hemos sido engañados, que lo que nos enseñaron desde niños era propaganda, que la institución en la que confiamos es fundamentalmente corrupta. El peso psicológico de esta realización puede ser aplastante. Por eso la mayoría de la gente, cuando se le presenta con evidencia clara de la traición eclesiástica, encuentra maneras de racionalizarla, de minimizarla, de mantener intacta su worldview cómoda. Pero ¿qué dice esta preferencia por la ignorancia sobre nuestro compromiso con la verdad? ¿Qué dice sobre nuestra madurez espiritual si solo queremos una espiritualidad que no nos desafíe? Spinoza pagó un precio terrible por su honestidad. La excomunión que sufrió no fue solo un acto religioso, fue una sentencia de muerte social. En su comunidad judía de Ámsterdam, ser excomulgado significaba que nadie podía hablarle, comerciar con él o ayudarlo de ninguna manera. Era como si dejara de existir. Y aunque Spinoza nunca se convirtió al cristianismo, las iglesias cristianas también lo consideraban peligroso, porque sus críticas a la religión organizada eran universales. Aplicaban tanto al judaísmo como al cristianismo. Vivió el resto de su vida en relativo aislamiento, sostenido por un pequeño círculo de amigos y por los ingresos modestos que obtenía puliendo lentes. Murió joven, a los 44 años, probablemente por enfermedades pulmonares causadas por el polvo del vidrio. ¿Por qué un hombre aceptaría tal destino? ¿Por qué no simplemente mantener la boca cerrada, vivir cómodamente dentro del sistema y evitar todo este sufrimiento? Porque para Spinoza, vivir en la mentira era peor que cualquier ostracismo social. La verdad no era para él un lujo opcional, sino una necesidad existencial.
¿Cuántos de nosotros podemos decir honestamente lo mismo? La pregunta que deberíamos hacernos es esta: si Spinoza estaba equivocado, ¿por qué las autoridades religiosas no simplemente refutaron sus argumentos? ¿Por qué no debatieron con él públicamente, demostraron sus errores y restauraron la confianza en sus instituciones? La respuesta es obvia: porque no podían. Los argumentos de Spinoza eran demasiado sólidos, demasiado basados en evidencia textual e histórica, demasiado lógicamente coherentes para ser refutados. La única respuesta posible era el silencio forzado, la censura, el ostracismo. Y este patrón se repite a través de la historia cada vez que alguien cuestiona fundamentalmente el poder religioso. Giordano Bruno, quemado en la hoguera. Galileo forzado a retractarse. Rousseau, exiliado. Voltaire, perseguido. La lista continúa hasta nuestros días. ¿Por qué tanto miedo a las palabras si la verdad está de tu lado? ¿Por qué la necesidad de violencia si tus argumentos son convincentes? Volvamos ahora al tema específico de los templos, porque hay dimensiones de esta traición que aún no hemos explorado completamente. Una de las más reveladoras es el contraste entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y el evangelio de Juan. Los sinópticos, especialmente Marcos, que es el más antiguo, presentan a un Jesús profundamente escéptico de las instituciones religiosas. El Jesús de Marcos es un radical que desafía constantemente a las autoridades, que rompe reglas rituales, que pone el bienestar humano por encima de las observancias religiosas. Pero el Evangelio de Juan, escrito décadas después, comienza a transformar a Jesús en algo más místico, más cósmico, menos amenazante para el poder institucional. Esta evolución continúa en los escritos posteriores de la Iglesia hasta que el Jesús histórico casi desaparece bajo capas de teología que lo convierten en una figura que puede ser apropiada por el poder en lugar de desafiarlo. ¿Es accidental esta transformación o es el resultado consciente de un proceso por el cual la Iglesia domesticó a su propio fundador? Spinoza argumentaría que fue absolutamente consciente, que cada generación de teólogos reinterpretó a Jesús de maneras que hacían su mensaje compatible con las necesidades institucionales de su tiempo. Cuando la Iglesia era perseguida, Jesús era un mártir. Cuando la Iglesia obtuvo poder, Jesús se convirtió en rey. Cuando la Iglesia acumuló riqueza, Jesús se transformó en una figura que de alguna manera aprobaba esta riqueza. Es una operación hermenéutica brillante desde el punto de vista estratégico, pero completamente deshonesta desde el punto de vista intelectual. Porque el Jesús histórico, el hombre que realmente vivió y murió en la Palestina del siglo I, tenía opiniones muy específicas sobre el poder, la riqueza y las instituciones religiosas. Y esas opiniones eran incompatibles con lo que la Iglesia se convirtió. No hay manera de reconciliar estas dos cosas honestamente. O Jesús estaba equivocado, o la Iglesia traicionó su mensaje. No hay tercera opción. Consideremos por un momento las implicaciones prácticas de tomar en serio lo que Jesús realmente dijo sobre la riqueza y los templos. Significaría que la Iglesia debería vender el Vaticano y distribuir los recursos a los pobres. Significaría que todas las basílicas deberían convertirse en hospitales o refugios. Significaría que el oro acumulado en siglos de diezmos debería ser fundido y usado para alimentar hambrientos. Significaría que la jerarquía eclesiástica debería disolverse porque Jesús nunca estableció una jerarquía. Significaría el fin de la Iglesia tal como la conocemos. ¿Es esto realmente lo que Jesús quería? Según sus propias palabras, inequívocamente sí. Pero es inimaginable que la institución realice esta autodestrucción voluntaria. Las instituciones no funcionan así. Las instituciones existen para perpetuarse. Una vez que obtienen poder,
Lo racionalizan, lo legitiman, lo defienden con todos los recursos disponibles. La Iglesia no es diferente de cualquier otra estructura de poder humana en este aspecto fundamental. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza demostró? Que detrás de la fachada de lo divino, todas las religiones organizadas son finalmente instituciones humanas sujetas a las mismas dinámicas de poder que cualquier otra organización humana. Hay un experimento mental que podemos realizar para clarificar nuestra posición sobre este tema. Imagina que Jesús regresara hoy. No en gloria y majestad como prometen las profecías, sino como vino la primera vez, como un hombre común, sin credenciales, sin poder. Imagina que comenzara a predicar exactamente el mismo mensaje que predicó hace 2000 años. ¿Cómo respondería la Iglesia? ¿Lo reconocería como su fundador o lo condenaría como hereje, como agitador, como falso profeta? Dado que su mensaje contradiría fundamentalmente lo que la Iglesia enseña y practica, dado que llamaría a la destrucción de la estructura institucional, ¿no es inevitable que la Iglesia lo rechazara? De hecho, no es probable que las mismas autoridades eclesiásticas que se llaman sus vicarios serían las primeras en denunciarlo. Esta no es una pregunta abstracta. Es la pregunta que revela la verdadera naturaleza de la institución. Porque si una iglesia que dice servir a Cristo rechazaría a Cristo mismo si regresara, ¿qué está realmente sirviendo? Spinoza vivió en un momento histórico fascinante, el siglo XVII, cuando Europa comenzaba a sacudirse el dominio intelectual de la Iglesia. La Reforma protestante había fracturado la unidad católica. La ciencia moderna estaba emergiendo y desafiando la cosmología bíblica. El racionalismo filosófico estaba ganando terreno. Era un momento de posibilidades sin precedentes para el pensamiento libre. Pero también era un momento de peligro extremo, porque las viejas estructuras de poder no cedían fácilmente. La Inquisición todavía quemaba herejes. Las guerras religiosas habían devastado Europa. La libertad de pensamiento era un ideal aspiracional, no una realidad vivida. En este contexto, el trabajo de Spinoza fue heroicamente audaz. No solo cuestionó esta o aquella doctrina específica, cuestionó los fundamentos mismos de la autoridad religiosa. Preguntó, ¿por qué deberíamos creer que las Escrituras son la palabra de Dios? ¿Qué evidencia tenemos aparte de la afirmación de las propias Escrituras? ¿No es esto razonamiento circular? ¿Y si las Escrituras son simplemente documentos humanos que reflejan las creencias y prejuicios de sus autores? ¿Qué queda entonces de la religión revelada? Estas preguntas son tan perturbadoras hoy como lo fueron en el siglo XVII. Porque si realmente las tomamos en serio, si realmente seguimos su lógica hasta sus conclusiones finales, llegamos a un lugar muy incómodo. Llegamos al reconocimiento de que no tenemos acceso a verdades reveladas divinamente, que todo lo que llamamos conocimiento espiritual es en realidad construcción humana, que los libros sagrados son libros humanos, y las instituciones religiosas son instituciones humanas, sin ningún estatus especial que las eleve por encima de la crítica. Este reconocimiento puede ser liberador o puede ser aterrador, dependiendo de tu disposición psicológica. Para algunos, significa libertad para construir su propia vida ética sin las limitaciones de dogmas obsoletos. Para otros, significa la pérdida de certezas reconfortantes y la caída en un vacío existencial. ¿Pero es la comodidad criterio de verdad? ¿Deberíamos creer algo simplemente porque creerlo nos hace sentir mejor? ¿O tenemos una responsabilidad más profunda de buscar la verdad sin importar cuán incómoda sea? Spinoza creía que teníamos esa responsabilidad. Más aún, creía que nuestra verdadera libertad y felicidad dependían de aceptarla. En su obra maestra, La Ética,
Argumentó que la mayoría de la gente vive en una especie de esclavitud mental, dominada por pasiones que no entienden y por creencias que nunca han examinado críticamente. La religión institucional, en su análisis, perpetúa esta esclavitud al enseñar obediencia ciega en lugar de pensamiento crítico, al fomentar el miedo en lugar de la comprensión, al ofrecer consuelos fáciles en lugar de verdades difíciles. La libertad genuina, argumentaba Spinoza, solo viene cuando comprendemos las causas reales de las cosas, cuando vemos el mundo tal como es y no tal como queremos que sea. Y esta libertad tiene una dimensión espiritual profunda porque nos permite vivir en armonía con la naturaleza de la realidad, en lugar de estar constantemente en conflicto con ella. ¿No es esta una espiritualidad mucho más auténtica que la que ofrecen las instituciones religiosas, con sus promesas de recompensas celestiales y sus amenazas de castigos infernales? Pero volvamos una vez más a los templos, porque hay una dimensión psicológica de este fenómeno que merece nuestra atención. Los templos lujosos no solo sirven para impresionar, sirven para crear una experiencia sensorial y emocional que la gente confunde con experiencia espiritual. Cuando entras en una catedral gótica, cuando ves la luz filtrada a través de vitrales coloridos, cuando escuchas música de órgano resonando en espacios vastos, cuando hueles el incienso y ves a sacerdotes vestidos con ornamentos elaborados, realizando rituales antiguos, algo ocurre en tu sistema nervioso. Tu estado emocional cambia. Sientes algo que interpretas como presencia divina. Pero, ¿es realmente presencia divina o es simplemente una respuesta psicofisiológica a estímulos cuidadosamente orquestados? ¿Es espiritualidad genuina o es manipulación emocional sofisticada? Spinoza diría sin duda que es lo segundo, que las experiencias emocionales intensas no son evidencia de verdad espiritual, sino simplemente evidencia de que nuestros sistemas nerviosos pueden ser activados por ciertos estímulos. La verdadera espiritualidad, argumentaría, no depende de estos trucos teatrales. Ocurre en la quietud, en la reflexión, en la comprensión clara de nuestra naturaleza y la naturaleza de la realidad. No requiere templos, ni ceremonias, ni intermediarios humanos. Es accesible a cualquiera en cualquier momento que elija vivir consciente y éticamente. Pero esta espiritualidad austera, esta religión de la razón, como la llamaba, no tiene el mismo atractivo emocional que las ceremonias religiosas tradicionales. No produce el mismo rush de sentimientos intensos. Y quizás ahí está el problema. La mayoría de la gente prefiere sentimientos intensos a comprensión clara. Prefiere el drama emocional de la religión institucional a la sobriedad del pensamiento filosófico. ¿Y quién puede culparlos? Los seres humanos somos criaturas emocionales, pero esto no cambia el hecho de que las emociones no son criterio de verdad. Hay una ironía profunda en todo esto. La Iglesia construyó templos lujosos, supuestamente para glorificar a Dios, pero el efecto real fue glorificar a la propia Iglesia. Cada basílica monumental era un anuncio publicitario del poder eclesiástico. Cada kilogramo de oro acumulado era evidencia de la riqueza institucional. Cada pintura famosa, cada escultura magistral, cada vitral elaborado gritaba: «Miren lo que nosotros podemos hacer. Miren los recursos que controlamos. Miren cuán importantes somos». ¿Es esto glorificar a Dios o es glorificar al hombre? ¿Es esto humildad ante lo divino o es arrogancia humana disfrazada de piedad? Jesús lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad radical. La Iglesia construida en su nombre exige que la gente se arrodille ante ella. ¿Pueden ver la inversión total? ¿Pueden ver cómo cada aspecto del mensaje original fue volteado para servir a su opuesto? Y esto nos lleva a una de las críticas más devastadoras que se pueden hacer contra el cristianismo institucional, que traicionó a los pobres. Jesús
era inequívoco en su preocupación por los marginados, los oprimidos, los económicamente desfavorecidos. «Bienaventurados los pobres», dijo, «porque de ellos es el reino de los cielos». Pero la iglesia construida en su nombre se alió con los ricos y poderosos. Bendijo reyes y emperadores, legitimó sistemas de opresión, acumuló riqueza mientras millones vivían en miseria, construyó basílicas doradas mientras niños morían de hambre en las calles circundantes. ¿Cómo justificaron esta obscenidad moral? Con la misma lógica perversa que siempre usan los poderosos, que el orden social existente es voluntad divina, que los pobres deben aceptar su suerte porque serán recompensados en el cielo, que cuestionar la distribución de la riqueza es cuestionar a Dios mismo. Esta teología de la opresión, esta religión que consuela a los oprimidos prometiéndoles felicidad póstuma mientras legitima su explotación presente, es quizás el crimen más grande que la Iglesia haya cometido. Y todo esto en nombre de un hombre que dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos. Spinoza comprendió que esta traición a los pobres no era accidental, sino estructural, que una vez que una institución religiosa se alía con el poder político y económico, inevitablemente comienza a servir los intereses de ese poder. No puede hacer otra cosa y mantener su posición privilegiada. Así que vemos a la Iglesia medieval bendiciendo cruzadas que masacraron musulmanes y judíos. Vemos a la Iglesia colonial bendiciendo la conquista que esclavizó continentes enteros. Vemos a la Iglesia moderna aliada con dictadores y regímenes autoritarios. En cada caso, la institución eligió el poder sobre la justicia, eligió la autopreservación sobre la fidelidad a su mensaje fundacional. Y en cada caso justificó estas elecciones con elaborada teología que hacía que la traición pareciera virtud. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza predijo que ocurriría cuando las instituciones religiosas obtuvieran poder terrenal? ¿No validó la historia cada una de sus advertencias? Parte 3. Llegamos ahora al momento crucial de nuestra reflexión, al punto donde todas estas líneas de pensamiento convergen en una pregunta que no puede ser evadida. Si todo lo que hemos explorado es verdad, si la Iglesia realmente traicionó el mensaje de Jesús tan completamente como argumentamos, ¿qué deberíamos hacer con este conocimiento? ¿Cómo deberíamos vivir sabiendo que la institución religiosa más poderosa de la historia occidental se construyó sobre una mentira fundamental? ¿Es suficiente simplemente reconocerlo intelectualmente o tenemos alguna obligación de actuar según esta comprensión? Estas no son preguntas académicas, son preguntas existenciales que demandan respuestas honestas de cada uno de nosotros. Spinoza enfrentó exactamente estas preguntas y su respuesta fue radical en su simplicidad. Vive según la razón, cultiva la virtud, busca la comprensión clara de la naturaleza, trata a otros con justicia y compasión. No necesitas una iglesia para esto. No necesitas un sacerdote, no necesitas ceremonias elaboradas ni templos lujosos. Todo lo que necesitas está dentro de ti mismo. La capacidad de pensar claramente, de actuar éticamente, de vivir en armonía con la naturaleza de la realidad. Esta es la verdadera religión, argumentaba Spinoza, y está disponible para todos sin importar su afiliación institucional. De hecho, las instituciones religiosas frecuentemente obstaculizan este camino en lugar de facilitarlo porque reemplazan la reflexión personal con dogma, porque sustituyen el pensamiento crítico con obediencia ciega, porque ofrecen certezas fáciles en lugar de verdades difíciles. No es liberador este mensaje, no es profundamente democrático en el mejor sentido de la palabra. Dice que cada persona tiene acceso directo a lo que realmente importa, que no necesitamos intermediarios entre nosotros y la verdad. Pero hay resistencia enorme a esta idea porque amenaza intereses poderosos.
Si la gente realmente creyera que no necesita la Iglesia, ¿qué pasaría con el poder eclesiástico? ¿Qué pasaría con las fortunas acumuladas en nombre de Dios? ¿Qué pasaría con toda la estructura institucional que emplea a miles y ejerce influencia sobre millones? Se derrumbaría. Y los que se benefician de esta estructura harán todo lo posible para prevenir ese derrumbe. Por eso, cuestionadores como Spinoza fueron perseguidos tan violentamente. No porque sus ideas fueran falsas, sino porque eran verdaderas, y esa verdad era peligrosa para el establishment. La historia del pensamiento religioso es en gran medida la historia de la supresión del pensamiento religioso genuino por parte de las instituciones religiosas. Es una paradoja terrible, pero preparado usando Claude Sonnet, 4-5, parte 2, continuación. Pero hay resistencia enorme a esta idea porque amenaza intereses poderosos. Si la gente realmente creyera que no necesita la Iglesia, ¿qué pasaría con el poder eclesiástico? ¿Qué pasaría con las fortunas acumuladas en nombre de Dios? ¿Qué pasaría con toda la estructura institucional que emplea a miles y ejerce influencia sobre millones? Se derrumbaría, y los que se benefician de esta estructura harán todo lo posible para prevenir ese derrumbe. Por eso, cuestionadores como Spinoza fueron perseguidos tan violentamente. No porque sus ideas fueran falsas, sino porque eran verdaderas, y esa verdad era peligrosa para el establishment. La historia del pensamiento religioso es en gran medida la historia de la supresión del pensamiento religioso genuino por parte de las instituciones religiosas. Es una paradoja terrible pero innegable. Las organizaciones que dicen servir a la verdad espiritual son frecuentemente los enemigos más feroces de esa verdad cuando amenaza su poder. Consideremos ahora un aspecto de esta historia que raramente se examina con suficiente profundidad: el papel del miedo en mantener el sistema. La Iglesia no solo construyó templos lujosos, construyó toda una arquitectura psicológica del terror. El infierno no era simplemente un concepto teológico abstracto, sino una amenaza viviente que pendía sobre cada aspecto de la vida cotidiana. Desobedece a la Iglesia y arderás eternamente. Cuestiona el dogma y te condenas. Olvida pagar el diezmo y Dios te castigará. Esta teología del miedo fue extraordinariamente efectiva para controlar poblaciones enteras durante siglos. Y aquí está lo insidioso. El miedo no solo controla el comportamiento externo, distorsiona el pensamiento mismo. Cuando tienes terror de las consecuencias de pensar ciertas cosas, dejas de pensarlas. Tu mente se autocensura, y con el tiempo, esta autocensura se vuelve tan automática que ni siquiera eres consciente de ella. Vives en una prisión mental cuyas paredes son invisibles precisamente porque nunca intentas atravesarlas. ¿No es esto esclavitud de la forma más completa? ¿No es esto exactamente lo que Jesús habría denunciado con toda su furia profética? Spinoza vio con claridad que el miedo y la comprensión son incompatibles. No puedes buscar la verdad genuinamente cuando tienes terror de lo que podrías descubrir. No puedes pensar libremente cuando cada pensamiento peligroso viene acompañado de imágenes de tortura eterna. La religión del miedo, argumentaba Spinoza, es la antítesis de la religión verdadera. La verdadera religión se basa en el amor, en la comprensión, en la alegría de existir y de comprender nuestra naturaleza. No necesita amenazas porque apela a lo mejor de nosotros, no a nuestros temores más primitivos. Pero esta religión de amor y comprensión no sirve para controlar masas. No genera obediencia ciega, no llena las arcas eclesiásticas. Por eso la Iglesia eligió el camino del miedo en lugar del camino del amor que su fundador supuestamente predicó. ¿Y acaso no es revelador que una institución que predica el amor divino haya dependido tanto del terror para mantener su poder? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza real de esa institución?
Hay un momento en la historia donde esta hipocresía alcanzó su expresión más obscena: la venta de indulgencias. En el siglo XVI, la Iglesia Católica literalmente vendía perdón de pecados. Pagabas dinero y recibías un documento que garantizaba reducción de tiempo en el purgatorio. No era metafórico, era transaccional explícito. Tanto dinero por tanto perdón. Y el propósito de esta venta masiva de indulgencias era financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, uno de los templos más lujosos jamás construidos. ¿Pueden captar la obscenidad total de esto? La Iglesia extorsionaba a los pobres y aterrorizados, prometiéndoles salvación a cambio de sus últimas monedas para construir un monumento a su propia grandeza. Y cuando Martín Lutero protestó contra esta práctica, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia denunciando la corrupción, la respuesta inicial de la Iglesia no fue reforma, sino furia. Solo cuando la Reforma protestante amenazó con destruir su poder, la Iglesia Católica implementó algunas reformas cosméticas en el Concilio de Trento. Pero ¿cambió fundamentalmente? ¿Vendió el Vaticano y distribuyó su riqueza a los pobres? ¿Renunció a su poder político? Por supuesto que no. Se adaptó lo suficiente para sobrevivir, pero mantuvo intacta la estructura básica de acumulación de poder y riqueza. Spinoza vivió en la estela de estas guerras religiosas que devastaron Europa. Vio cómo católicos y protestantes, ambos proclamando seguir al mismo Jesús, se masacraban mutuamente con fervor religioso. Vio cómo cada lado afirmaba tener la verdad absoluta y consideraba a los demás como herejes destinados al infierno. Y esto lo llevó a una conclusión radical. El problema no era que una u otra rama del cristianismo hubiera malinterpretado el mensaje. El problema era la idea misma de verdad religiosa revelada. Porque cuando crees que posees la verdad absoluta directamente de Dios, cuando crees que tus oponentes no solo están equivocados, sino que están del lado del mal, la violencia se vuelve inevitable. No puedes tolerar la existencia de lo que consideras error absoluto. Tienes que erradicarlo para la gloria de Dios. Esta lógica ha producido más sufrimiento humano que quizás cualquier otra idea en la historia. Y todo porque las instituciones religiosas insisten en que tienen acceso monopolístico a la verdad divina. ¿No sería mejor admitir que ninguno de nosotros tiene certeza absoluta sobre lo divino, que todos estamos buscando, que la humildad intelectual es más apropiada que la arrogancia dogmática? Pero aquí encontramos otra de las grandes paradojas de la religión institucional. Predica humildad mientras practica arrogancia suprema. El Papa, un hombre mortal como cualquier otro, afirma ser infalible cuando habla ex cátedra sobre cuestiones de fe y moral. Infalible, incapaz de error. Esta es una afirmación que ni los más grandes filósofos, científicos o sabios de la historia se atreverían a hacer sobre sí mismos. Sócrates, considerado el más sabio de los griegos, dijo que su sabiduría consistía en saber que no sabía nada. Pero el Papa afirma conocer con certeza absoluta la voluntad de Dios. ¿No es esto la definición misma de arrogancia? ¿No es esto exactamente el tipo de pretensión que cualquier persona genuinamente espiritual rechazaría? Spinoza ciertamente lo habría rechazado. Su filosofía entera se basaba en la idea de que nuestro conocimiento es siempre limitado, que debemos proceder con humildad epistémica, que la certeza absoluta es inalcanzable para seres finitos como nosotros. ¿Por qué entonces las instituciones religiosas afirman lo contrario? ¿Por qué insisten en poseer certezas cuando la experiencia humana nos enseña que la duda es más honesta? Volvamos una vez más a Jesús y los templos, porque hay capas de significado en este episodio que aún no hemos explorado completamente. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas,
Cuando dijo que habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones, estaba haciendo algo más que criticar el comercio en el templo. Estaba cuestionando el concepto mismo de templo como lugar especial donde Dios habita. Los judíos del primer siglo creían que Dios literalmente habitaba en el Santo de los Santos, la cámara más interna del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Esta creencia sostenía todo el sistema del sacerdocio, todo el aparato de sacrificios, toda la estructura de poder religioso. ¿Pero qué dijo Jesús? Que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, que el verdadero templo es el cuerpo humano, que cuando el templo físico sea destruido, será reconstruido en 3 días, refiriéndose metafóricamente a su propia resurrección, pero también en un nivel más profundo, a la idea de que cada ser humano es un templo de lo divino. ¿Pueden ver cuán radical es este mensaje? Democratiza completamente el acceso a Dios, elimina la necesidad de intermediarios sacerdotales, hace que cada persona sea igualmente sagrada, igualmente capaz de acceder a lo divino. Es sorprendente entonces que las autoridades religiosas quisieran matarlo. Estaba destruyendo el fundamento de su poder. Y la Iglesia Católica, supuestamente construida sobre las enseñanzas de este hombre, hizo exactamente lo contrario de lo que él enseñó. Reconstruyó el sistema del templo. Recreó la clase sacerdotal. Reestableció la idea de que Dios habita en lugares especiales, las iglesias consagradas, y solo puede ser accedido a través de canales especiales, los sacramentos administrados por sacerdotes ordenados. Es una reversión completa al judaísmo del templo que Jesús criticó. De hecho, podría argumentarse que el catolicismo tiene más en común con el judaísmo del templo que con las enseñanzas de Jesús. Ambos tienen un sacerdocio hereditario o ordenado. Ambos tienen rituales elaborados. Ambos tienen lugares sagrados físicos. Ambos median el acceso a lo divino a través de especialistas religiosos. Jesús intentó abolir todo esto y la iglesia construida en su nombre lo reinstauró. ¿Cómo explicamos esta contradicción masiva? La única explicación que tiene sentido es que la Iglesia nunca fue realmente sobre seguir a Jesús, sino sobre usar su nombre para construir poder institucional. Spinoza hubiera visto en esto confirmación de su teoría general sobre cómo funcionan las instituciones religiosas. Todas ellas, argumentaba, independientemente de sus orígenes particulares, tienden hacia las mismas estructuras porque sirven a las mismas funciones sociales de control. Todas crean una clase especial de intermediarios religiosos que afirman tener acceso especial a lo divino. Todas desarrollan rituales complejos que requieren especialización. Todas construyen lugares sagrados físicos que marcan territorialmente su poder. Todas desarrollan doctrinas elaboradas que justifican su autoridad. Y todas suprimen violentamente las alternativas que amenazan su monopolio. Este patrón se repite tan consistentemente a través de culturas y épocas que sugiere que no es accidental, sino estructural. Las instituciones religiosas son máquinas para convertir anhelo espiritual en poder político. Y una vez que entendemos esta mecánica, una vez que vemos el patrón, no podemos desverlo. Todo el edificio de la religión organizada se revela como lo que realmente es. No un camino hacia Dios, sino un obstáculo entre los humanos y la verdad espiritual genuina. Pero entonces, ¿qué es la verdad espiritual genuina si no es lo que enseñan las religiones organizadas? Spinoza ofreció una respuesta que todavía resuena con poder profundo. La verdad espiritual es comprender nuestra naturaleza como parte de la naturaleza más amplia. Es vivir en armonía con las leyes del universo, en lugar de en rebelión contra ellas. Es cultivar virtudes como la razón, la justicia y la compasión.
no porque un Dios externo lo ordene, sino porque son expresiones de nuestra naturaleza más profunda cuando está correctamente comprendida. Esta espiritualidad inmanente, esta religión de la naturaleza, como algunos la han llamado, no requiere fe ciega en revelaciones antiguas. Se basa en observación, reflexión y comprensión racional. No promete vida después de la muerte, pero ofrece algo quizás más valioso: paz mental en esta vida que viene de comprender nuestro lugar en el cosmos. ¿No es esto más honesto que las promesas fantásticas de las religiones tradicionales? ¿No es más digno de seres racionales que nosotros fundemos nuestra vida ética en comprensión en lugar de en miedo y esperanza de recompensas o castigos sobrenaturales? Pero admitamos algo difícil. Para la mayoría de la gente, esta espiritualidad austera de Spinoza es insuficiente. Quieren drama, quieren narrativa, quieren un Dios personal que se preocupe por ellos individualmente, quieren milagros y profecías y vida eterna. La sobria religión de la razón no satisface estos anhelos emocionales profundos. Y aquí está el dilema fundamental. ¿Deberíamos dar a la gente lo que quiere aunque sea falso, o deberíamos decir la verdad aunque sea menos reconfortante? Las instituciones religiosas siempre han elegido la primera opción. Han ofrecido narrativas emocionalmente satisfactorias sin importar si son verdaderas. Han prometido lo imposible porque la gente quiere creer en lo imposible. Y han prosperado haciendo esto porque apelan a las necesidades psicológicas profundas de seguridad, significado y continuidad de la existencia personal más allá de la muerte. Spinoza eligió la segunda opción, eligió la verdad sobre el consuelo, y pagó el precio en soledad y ostracismo. Pero ¿cuál es la elección correcta? ¿Es mejor vivir en una mentira reconfortante o en una verdad incómoda? No hay respuesta fácil a esta pregunta, porque toca el corazón de lo que significa ser humano. Somos criaturas que necesitamos significado, que no podemos vivir fácilmente con la idea de que nuestra existencia es breve, contingente y finalmente sin propósito cósmico. Las religiones organizadas ofrecen significado prefabricado. Eres parte del plan de Dios. Tu vida tiene propósito eterno. Tus sufrimientos serán redimidos. Es una narrativa poderosa porque responde a nuestra angustia existencial. Pero ¿qué si es falsa? ¿Qué si no hay plan divino, no hay propósito cósmico, no hay redención póstuma? Entonces tenemos que crear nuestro propio significado. Tenemos que encontrar propósito en nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro crecimiento personal. Tenemos que aceptar que esta vida es todo lo que tenemos y vivirla plenamente, en lugar de posponerla para una hipotética existencia futura. Para algunas personas esto es liberador, para otras es aterrador. Y las instituciones religiosas explotan ese terror, ofreciendo certezas falsas a cambio de obediencia y dinero. Jesús, el hombre histórico, probablemente no prometió vida eterna en el sentido en que la Iglesia lo enseña. Esta doctrina se desarrolló gradualmente en los siglos posteriores a su muerte, influenciada por filosofías griegas sobre la inmortalidad del alma, que eran ajenas al judaísmo del primer siglo. Jesús hablaba del reino de Dios, pero probablemente se refería a una transformación social y espiritual en esta tierra, no a un cielo literal después de la muerte. La idea de que los buenos van al cielo y los malos al infierno es en gran medida una elaboración teológica posterior diseñada para motivar comportamiento moral a través del miedo y la esperanza. Pero funcionó también como herramienta de control que se convirtió en doctrina central del cristianismo. Y una vez establecida, se volvió casi imposible cuestionarla, porque cuestionar el cielo y el infierno era cuestionar todo el sistema de recompensas y castigos que mantenía a la gente obediente. ¿Ven cómo esto funciona? Cada doctrina se apuntala con otras doctrinas
hasta que tienes un sistema completo que es resistente al cuestionamiento, porque cuestionar cualquier parte amenaza el todo. Spinoza desmanteló este sistema mostrando que sus fundamentos eran arenosos. Las Escrituras no eran la palabra infalible de Dios, sino documentos humanos contradictorios. Los milagros no eran intervenciones divinas en las leyes naturales, sino o bien eventos naturales malinterpretados, o bien ficciones literarias. La vida eterna no era una promesa divina, sino una proyección humana de nuestro deseo de no morir. Dios mismo no era un ser personal que intervenía en asuntos humanos, sino la naturaleza misma, la totalidad de lo que existe operando según leyes necesarias. Este Dios de Spinoza, frecuentemente llamado panteísmo, era tan diferente del Dios del teísmo tradicional que sus contemporáneos lo acusaron de ateísmo. Y quizás tenían razón en cierto sentido. El Dios de Spinoza es tan impersonal, tan identificado con la naturaleza y sus leyes, que no puede ser orado, no puede ser aplacado, no puede intervenir para salvarte. Solo puede ser comprendido. Pero ¿acaso esto no es más digno de lo que realmente es divino, si existe tal cosa? ¿Un Dios que debe ser comprendido en lugar de temido y adulado? Y aquí llegamos a uno de los insights más profundos de Spinoza, que el amor intelectual de Dios es la forma más alta de espiritualidad. No amor emocional basado en miedo y esperanza, sino amor que surge de comprender la naturaleza de la realidad. Cuando comprendes cómo funcionan las cosas, cuando ves la necesidad y belleza de las leyes naturales, cuando aprecias tu lugar en esta vasta red de causas y efectos, surge una especie de amor sereno que Spinoza llamaba amor intelectual is Dei. Este amor no pide nada a cambio, no espera recompensas, no teme castigos, es amor puro que surge de la comprensión misma. Y este amor, argumentaba Spinoza, es lo más cercano a lo divino que los humanos pueden experimentar. ¿No es esto infinitamente más sublime que la religión transaccional de las instituciones, donde amas a Dios porque te promete el cielo y temes el infierno? ¿No es más auténtico amar la realidad tal como es, en lugar de amar una ficción que nos hace sentir seguros? Pero las instituciones religiosas no pueden vender esta espiritualidad austera. No llena bancos de iglesia, no genera diezmos, no motiva a la gente a construir catedrales. Por eso Spinoza fue marginado y por eso su filosofía, aunque influyente entre intelectuales, nunca se convirtió en movimiento de masas. La mayoría de la gente no quiere espiritualidad que requiere esfuerzo intelectual. Quiere espiritualidad que ofrezca consuelo emocional fácil. Y las iglesias están felices de proveerlo a cambio de obediencia y dinero. Es un intercambio que ha funcionado durante milenios. La pregunta es si nosotros, ahora, con acceso a conocimiento y perspectivas que generaciones anteriores no tenían, continuaremos participando en este intercambio o si tenemos el coraje de buscar algo más auténtico. Los templos lujosos son símbolo perfecto de este intercambio corrupto. Son monumentos a la complicidad entre el anhelo humano de seguridad y la voluntad institucional de poder. Cada piedra en cada catedral representa una transacción donde alguien dio algo esperando salvación a cambio. Cada kilogramo de oro en el Vaticano representa la esperanza manipulada de alguien que creía que comprar perdón era posible. Y la Iglesia construyó imperios literales sobre estas pequeñas transacciones multiplicadas por millones a través de siglos. ¿Es esto lo que Jesús quería? No según sus propias palabras, que la Iglesia supuestamente venera. Entonces, ¿por qué continuamos pretendiendo que hay alguna conexión entre lo que Jesús enseñó y lo que la Iglesia practica? ¿Por qué no admitimos honestamente que son dos cosas completamente diferentes y decidimos a cuál queremos servir? Esta es la pregunta que cada persona debe responder individualmente. No puedo responderla por ti.
Spinoza no puede responderla por ti. Solo tú puedes decidir si quieres vivir en la verdad o en la ilusión, si quieres libertad intelectual o consuelo institucional, si quieres buscar comprensión genuina o aceptar doctrinas prefabricadas. Pero lo que sí puedo decir es esto: una vez que ves la contradicción, una vez que comprendes la traición fundamental sobre la que se construyó el cristianismo institucional, no puedes desverla, puedes elegir ignorarla, puedes racionalizar, puedes encontrar maneras de vivir con la disonancia cognitiva, pero sabrás, y ese conocimiento te cambiará de maneras que quizás no puedas predecir, pero que definitivamente no podrás evitar.